¿Y si te dijera que una de las historias más épicas de la Biblia no comenzó con un joven guerrero, ni con un rey poderoso, sino con una pareja anciana, olvidada por todos, que se convirtió en el inicio de una de las mayores revoluciones espirituales de la humanidad? Hoy vamos a hablar de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, la pareja anciana que recibió un milagro. Una historia que no solo habla de fe, sino de la fidelidad de Dios cuando todo parece perdido. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es la versión infantil que se enseña en catequesis, no, aquí conocerás detalles que casi nadie se atreve a narrar. Zacarías era sacerdote, un hombre íntegro que servía en el templo de Jerusalén. Su esposa, Elizabeth, descendía de la misma línea sacerdotal, de Aarón. Una pareja que, a los ojos de Dios, vivía en justicia, pero que cargaba con un dolor profundo, eran estériles. Y no eran jóvenes esperando el milagro de un hijo, eran ancianos, con las arrugas marcadas por los años y el silencio de un hogar vacío. En aquella época, la infertilidad era vista como una vergüenza, una especie de maldición. Mientras otros matrimonios celebraban nacimientos, ellos escuchaban murmullos, miradas de compasión, o incluso de desprecio. Pero aquí comienza lo sorprendente, aunque el mundo lo señalaba, ellos nunca dejaron de orar. Día tras día, Elizabeth levantaba plegarias en la intimidad de su casa, con lágrimas en los ojos, mientras Zacarías, en su labor sacerdotal, ofrecía incienso en el templo. Oraciones que parecían perderse en el viento, oraciones que parecían nunca ser escuchadas, hasta que llegó el momento exacto, el kairos de Dios. La Biblia relata en el Evangelio de Lucas que mientras Zacarías cumplía con su servicio en el templo, algo extraordinario ocurrió. El incienso subía, el pueblo oraba afuera, y de repente, el sacerdote no estaba solo. A su derecha apareció un ángel del Señor. No era un mensajero cualquiera, era Gabriel, el mismo que siglos antes había traído visiones a Daniel y que, poco después, anunciaría a María la concepción del Salvador. Imagínate ese momento, un anciano, acostumbrado a la rutina del templo, viendo frente a sus ojos la gloria de un ser celestial. El ángel le habló: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pero aquí surge la parte humana, la que muchos prefieren callar. Zacarías, el sacerdote, el hombre de fe, dudó. ¿Cómo creer en semejante promesa, si los años ya habían apagado toda esperanza? Su boca pronunció incredulidad: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Fue entonces cuando la voz de Gabriel tronó con autoridad. Como un recordatorio de que la duda, incluso en los siervos de Dios, tiene consecuencias. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En ese instante, la lengua de Zacarías quedó atada. El sacerdote que debía bendecir al pueblo, no pudo pronunciar palabra. Salió del templo, y el pueblo se dio cuenta de que había tenido una visión. Solo podía comunicarse con señas, mientras la multitud esperaba una explicación que jamás escuchó de sus labios. Aquí es donde la historia se vuelve aún más épica. Lo que parecía un castigo, en realidad era un proceso de purificación. El silencio de Zacarías no fue solo físico, fue espiritual. En su mutismo, Dios lo llevó a meditar, a escuchar de verdad, a comprender que el poder divino trasciende toda lógica humana. Mientras tanto, Elizabeth, en su vejez, comenzó a experimentar algo que había anhelado toda su vida. Su vientre se movió con vida. La anciana estéril, despreciada por la sociedad, ahora caminaba con la frente en alto. La Biblia cuenta que se escondió durante 5 meses, como si quisiera proteger ese milagro de las miradas envidiosas, pero también como un tiempo de intimidad con Dios.
Ella misma exclamó, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Y aquí surge una conexión que pocos mencionan, el embarazo de Elizabeth no solo fue un milagro personal, sino parte de un plan mayor. Mientras ella gestaba a Juan, su joven parienta María recibiría la visita del mismo ángel Gabriel, anunciando que en su vientre nacería el Salvador del mundo. El Mesías y su precursor serían concebidos casi al mismo tiempo, cumpliendo una sinfonía divina que uniría generaciones. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta historia? No se trata solo de una anciana que por fin tuvo un hijo, se trata del cumplimiento de profecías escritas siglos antes. Malaquías había anunciado que vendría un mensajero a preparar el camino del Señor. Ese mensajero estaba siendo formado en el vientre de Elizabeth. Un niño que no sería cualquier hombre, sino el profeta más grande nacido de mujer, el que abriría los cielos para señalar al Cordero de Dios. Y lo más impactante está por venir, porque la relación de Zacarías y Elizabeth con Jesús fue mucho más profunda de lo que crees. La Biblia nos da pistas, pero detrás hay un trasfondo espiritual que revela cómo Dios entrelaza historias humanas con su plan eterno. Y justo aquí, en el silencio de Zacarías y en la alegría secreta de Elizabeth, empieza el eco de una verdad que cambiaría la historia del mundo: Dios nunca olvida a quienes le sirven. Aunque el tiempo humano parezca tardar, sus promesas siempre llegan. Pero espera, porque lo que ocurre después te dejará sin aliento. Lo que viene ahora es uno de los momentos más impactantes y menos contados de la Biblia. Imagina la escena: una anciana que ha vivido toda su vida con el peso de la esterilidad, ahora embarazada. Y al mismo tiempo, una joven virgen, María, recién visitada por el ángel Gabriel, cargando en su vientre nada menos que al Hijo de Dios. Dos historias entrelazadas por un mismo espíritu, un mismo plan, un mismo Dios. Cuando María recibió el anuncio de que concebiría a Jesús, el ángel le dijo algo más: tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Porque nada hay imposible para Dios. Ese detalle es fundamental, porque María entendió que la señal de su milagro estaba confirmada en la vida de Elizabeth. Y fue corriendo a verla. El Evangelio de Lucas nos cuenta algo que no deberíamos leer de manera ligera. Cuando María entró en la casa y saludó a Elizabeth, ocurrió un hecho épico y casi oculto a los ojos de muchos: el niño en el vientre de Elizabeth saltó de gozo. No fue un simple movimiento fetal, fue un estremecimiento espiritual. Juan, aún no nacido, reconoció la presencia del Mesías en el vientre de María. Aquí está lo que nadie te cuenta: ese salto fue el primer testimonio profético de Juan el Bautista. Incluso antes de pronunciar palabras, su vida ya estaba anunciando la llegada del Salvador. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Notas el detalle? Elizabeth, sin que nadie se lo hubiera dicho, reconoció a Jesús como mi Señor. Fue la primera en proclamar la divinidad de Cristo en voz alta. Y todo esto ocurrió en la intimidad de una casa humilde, lejos de los altares del templo o de las multitudes. Ahí, dos mujeres, una joven y una anciana, fueron testigos de la manifestación más pura del Espíritu Santo. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarte a ti, que estás viendo este video. Si esta historia ya te está sorprendiendo, imagínate lo que aún falta por descubrir. Porque aquí no solo estamos narrando lo que lees en la superficie, sino revelando los detalles que pocos se atreven a contar: la fidelidad de Dios en la vejez, el cumplimiento exacto de las profecías. Y cómo incluso el silencio de Zacarías tenía un propósito trascendental. Por eso quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo a este canal. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la Biblia como nunca antes la habías escuchado. Cada relato lo desmenuzamos, lo analizamos, lo traemos a la vida real con detalles que transforman tu fe. Y lo mejor de todo, no nos quedamos solo en una historia. Vamos a recorrer juntos cada rincón de la palabra, desde los grandes milagros hasta las pequeñas revelaciones que transforman vidas.
dale like a este video, porque así ayudas a que más personas conozcan esta verdad que muchos ignoran. Activa la campanita, porque cada semana seguimos trayendo historias de la Biblia con un enfoque único, profundo y espiritual. Quédate hasta el final, porque te aseguro que la vida de Zacarías y Elizabeth no solo va a impactar tu corazón, sino que te dará una nueva visión de lo que significa la fidelidad de Dios. Sigamos con la historia. El embarazo de Elizabeth fue un secreto guardado con celo durante meses. Pero la visita de María no fue solo un encuentro familiar, fue un acto profético. Era como si el Espíritu Santo hubiera decidido unir en un mismo espacio los dos milagros más grandes de la humanidad, el nacimiento del precursor y el nacimiento del Salvador. Dos vientres convertidos en altares vivos, dos mujeres convertidas en portadoras de la esperanza. Mientras tanto, Zacarías seguía en silencio. Imagínate la lucha interna de este hombre. Sabía que su esposa llevaba en el vientre el cumplimiento de la promesa, pero no podía hablar, no podía compartir en voz alta lo que sentía. Su silencio, que al inicio fue un castigo por su incredulidad, se estaba transformando en una escuela de fe. Aprendió a observar, a meditar, a confiar sin necesidad de palabras. En esos meses, seguramente recordó las Escrituras. Quizás repasaba las profecías de Isaías, de Malaquías, las promesas del Mesías. Y entendía que su hijo no sería un niño común. Juan tendría una misión, preparar al pueblo para la llegada de Jesús, enderezar caminos, confrontar corazones. No sería un sacerdote como su padre, sino un profeta que estremecería las multitudes. Elizabeth, por su parte, se convirtió en un símbolo viviente de la fidelidad de Dios. En su vejez, mostró que nunca es tarde para que el Señor cumpla lo prometido. Y no solo cumplió, sino que lo hizo en grande, no le dio cualquier hijo, sino al hombre que Jesús mismo llamaría el mayor de todos los nacidos de mujer. Pero aquí hay un detalle épico que casi nadie menciona. En la cultura de aquella época, los nombres tenían un peso profético. La gente esperaba que el hijo de Zacarías llevara un nombre familiar, algo que lo conectara con la tradición sacerdotal. Sin embargo, el ángel había dado instrucciones claras, debía llamarse Juan, que significa Dios es favorable o Dios ha mostrado gracia. Era un mensaje oculto en el propio nombre, el nacimiento de Juan era la señal de que la gracia de Dios estaba a punto de manifestarse en su máxima expresión con la llegada del Mesías. Y cuando llegó el momento del parto, los vecinos y familiares se reunieron para celebrar. Todos querían ponerle el nombre de su padre. Pero Elizabeth, con valentía, rompió la tradición y dijo, se llamará Juan. El pueblo no lo entendía, y fue entonces cuando hicieron señas a Zacarías para preguntarle. El anciano pidió una tablilla y escribió con firmeza, Juan es su nombre. Y en ese instante, como un trueno que rompe el silencio, su boca se abrió y su lengua se soltó. Después de meses de silencio, Zacarías comenzó a hablar, pero no dijo cualquier cosa. Lo primero que salió de su boca fue alabanza a Dios. ¿Te das cuenta de lo impactante? El hombre que había dudado, ahora proclamaba la fidelidad del Señor con una fe renovada. Su silencio se transformó en un cántico profético, conocido como el Benedictus, donde anunció que Dios había levantado un poderoso Salvador para su pueblo. Y esto apenas es el inicio, porque el nacimiento de Juan no solo trajo alegría a sus padres, sino que estremeció a toda Judea. El pueblo se preguntaba, ¿qué será de este niño? Y la respuesta vendría con fuerza en los años siguientes, cuando Juan, desde el desierto, levantaría su voz para preparar el camino al Rey de Reyes. Pero la conexión entre Juan y Jesús, entre Zacarías, Elizabeth y la misión del Mesías, es mucho más profunda. Lo que nadie se atreve a contar está por revelarse. El nacimiento de Juan fue solo el inicio de una historia marcada por lo sobrenatural. Desde el primer día, todos los que escucharon lo ocurrido sabían que ese niño no era común. ¿Qué será de este niño?, se preguntaban los vecinos. Y el Evangelio añade una frase poderosa, porque la mano del Señor estaba con él. Esa sola declaración resume lo que vendría, un hombre apartado desde el vientre para una misión única en la historia.
La infancia de Juan está cubierta por un velo de silencio en los evangelios, pero los indicios son claros, su destino no era crecer en medio de lujos ni comodidades. Mientras otros niños jugaban en las calles de Judea, Juan iba siendo formado para una vida de austeridad y fuego espiritual. Su hogar, marcado por el sacerdocio de Zacarías y la fe de Elizabeth, era también una escuela de oración. Cada palabra que escuchaba de sus padres le recordaba que su vida estaba destinada a algo mayor que sí mismo. Los años pasaron y la Escritura dice que Juan crecía y se fortalecía en espíritu. No fue casualidad que terminara en el desierto. Allí, lejos del ruido del templo y de las voces de la sociedad, Dios lo moldeó como un profeta de fuego. El desierto fue su universidad espiritual. Ahí aprendió a escuchar a Dios en el silencio, a resistir con fuerza, a depender solo del Creador. Su vestimenta de piel de camello y su alimento de langostas y miel silvestre no eran simple extravagancia, eran una señal de que no pertenecía a este mundo, sino que estaba consagrado a una misión radical. Lo que casi nadie menciona es que su vida en el desierto fue también una forma de romper con la tradición de su padre. Como hijo de sacerdote, Juan tenía derecho a servir en el templo, a seguir los rituales y costumbres de los levitas. Pero Dios tenía otro plan, no quería que Juan fuera un sacerdote más, quería que fuera la voz que estremeciera a la nación. Por eso lo apartó, lo sacó del sistema religioso, lo llevó a los lugares secos para convertirlo en un río de fuego profético. En esos años de formación, Juan seguramente escuchó las historias de los profetas antiguos, Elías en el monte Carmelo, Isaías anunciando al Mesías, Jeremías denunciando al pecado del pueblo. Todo eso ardía en su corazón. Y cuando llegó el tiempo, su voz tronó en las orillas del Jordán con un mensaje que sacudió a Israel: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente acudía en multitudes. Soldados, campesinos, fariseos, publicanos. Todos eran confrontados por su mensaje. No importaba si eran ricos o pobres, religiosos o pecadores, Juan les hablaba con la misma autoridad. Y mientras bautizaba en las aguas, su figura se convertía en un fenómeno que nadie podía ignorar. Pero lo más épico de su historia es la conexión directa con Jesús. Recuerda esto, Juan y Jesús eran parientes, unidos por la sangre, pero mucho más por el Espíritu. 6 meses de diferencia los separaban, y sin embargo, desde el vientre Juan había reconocido al Mesías. Cuando llegó el día señalado, ocurrió uno de los momentos más gloriosos de la historia bíblica. Jesús vino desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Imagina la escena, el profeta que había preparado el camino, ahora viendo al que había anunciado. El hombre austero del desierto, temblando al ver al Hijo de Dios frente a él. Juan mismo intentó impedirlo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió con humildad: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo bautizó. Y al salir Jesús de las aguas, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue el punto de unión perfecto, el mensajero y el Mesías, el precursor y el Salvador, cumpliendo en un solo instante las palabras de los profetas antiguos. Aquí quiero revelarte algo poco contado. El bautismo de Jesús no solo fue un acto público de obediencia, fue también la confirmación del ministerio de Juan. En ese momento, lo que Juan había predicado sin descanso se hizo realidad. El reino había llegado. Y aunque Juan era famoso, desde ese día supo que debía menguar para que Cristo creciera. Esa fue su mayor muestra de humildad. Lo que la Biblia no dice explícitamente, pero que podemos intuir, es cómo esta revelación debió haber sacudido también a Zacarías y Elizabeth. Aunque ya ancianos, seguramente escuchaban con asombro lo que su hijo estaba logrando. Para ellos, que habían esperado tanto por un milagro, ver a Juan cumplir su misión era la prueba más grande de que Dios nunca falla. Sin embargo, la vida de Juan no fue solo de multitudes y gloria.
Su mensaje directo lo llevó a enfrentarse a los poderosos, denunciando incluso los pecados de Herodes. Esto le costaría la prisión y, finalmente, la vida. Pero aquí hay algo profundo: Juan no fue llamado a vivir una vida larga y cómoda, sino a encender un fuego que abriría el camino a la cruz. Y cumplió su misión hasta el final. Y todo esto se conecta con la historia de sus padres. Zacarías y Elizabeth nunca vieron a su hijo convertirse en el profeta que estremeció a las naciones. Probablemente partieron antes de ver su ministerio en su máxima expresión. Pero lo que sí vieron fue suficiente: el cumplimiento de la promesa, el milagro de tener un hijo en la vejez, y la certeza de que su historia era parte de un plan eterno que desembocaría en Jesús. Amigo que me escuchas, ¿no te parece épico? Una pareja anciana, olvidada, estéril, se convirtió en el inicio de un movimiento que cambió la historia del mundo. Zacarías y Elizabeth nos recuerdan que, aunque los años pasen, aunque el mundo nos dé la espalda, Dios nunca olvida sus promesas. Y lo más poderoso es que esta fidelidad no quedó en el pasado. La misma mano que levantó a Juan en el desierto, es la que puede levantar tu vida hoy. Pero espera, porque en la siguiente parte vamos a hablar de algo aún más profundo: las profecías ocultas que se cumplieron con Juan, la verdadera dimensión de su ministerio, y cómo su vida se conecta directamente con el sacrificio de Jesús en la cruz. La vida de Juan no se puede entender sin las profecías que lo anunciaron siglos antes. El profeta Isaías había dicho: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Y Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, había advertido: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Muchos esperaban que estas palabras se cumplieran de manera grandiosa, quizá con un líder político, un sacerdote imponente o un guerrero libertador. Pero Dios eligió lo contrario: un hombre vestido con piel de camello, alimentándose de lo que la tierra del desierto ofrecía, gritando un mensaje simple pero demoledor: arrepentíos. Lo que parecía locura para algunos, era en realidad el cumplimiento exacto de la profecía. Juan no era un improvisado. Su vida entera fue diseñada por Dios para que fuera la voz que rompiera el silencio profético de 400 años. Desde Malaquías hasta él, no había habido profeta en Israel. Y cuando finalmente habló, lo hizo con tanta fuerza que hasta los religiosos temblaban. Lo que pocos mencionan es que Juan no solo predicaba bautismo de arrepentimiento, también denunciaba las injusticias sociales y la corrupción de los líderes. Fue uno de los pocos que se atrevió a confrontar al poder político y religioso sin temor. Les decía a los fariseos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y al pueblo, les recordaba que no bastaba con decir somos hijos de Abraham, porque Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y aquí está lo trascendental: Juan no solo estaba preparando los corazones para Jesús, estaba desarmando la falsa seguridad de una nación que creía que por tradición ya era justa. Su mensaje era un terremoto espiritual que sacaba a la luz la hipocresía. Pero el momento más glorioso llegó cuando, en medio de la multitud, Juan vio a Jesús acercarse y exclamó: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En esa frase se concentró el misterio eterno. No lo llamó rey, ni guerrero, ni profeta. Lo llamó Cordero. ¿Por qué? Porque Juan entendía que la misión de Jesús no era conquistar Roma ni levantar un ejército, sino entregar su vida en sacrificio. ¿Te das cuenta de lo profundo? Zacarías e Elizabeth habían esperado toda una vida por un hijo, pero ese hijo no fue cualquier hombre. Fue el único que pudo señalar al Mesías y revelar públicamente su propósito: ser el Cordero que cargaría con el pecado del mundo. Aquí surge un detalle que casi nadie cuenta. El lugar donde Juan bautizaba no era casual. Muchos estudiosos creen que lo hacía cerca de Betania, al otro lado del Jordán, en una zona donde Israel había cruzado siglos antes para entrar en la tierra prometida. Es decir,
Juan estaba llevando al pueblo al mismo lugar de sus orígenes, como diciéndoles, aquí comenzó su historia, y aquí comienza de nuevo, pero esta vez no con Josué, sino con Jesús. La misión de Juan estaba completamente entrelazada con la cruz. Su voz era como un eco que anunciaba lo que vendría, un bautismo de agua que preparaba para un bautismo de fuego y sangre en la cruz del Calvario. Y es aquí donde entendemos por qué Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no se levantó profeta mayor que Juan. Pero la historia también muestra un lado oscuro, la oposición. Juan se convirtió en una amenaza para los poderosos. Herodes Antipas, el gobernante de la región, vivía en pecado al tomar como esposa a Herodías, mujer de su hermano. Y Juan, con la misma valentía con que hablaba en el desierto, lo denunció públicamente. Eso le costó la prisión en la fortaleza de Maqueronte, un lugar sombrío y frío, donde el profeta de fuego pasó sus últimos días. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió que su siervo más fiel muriera de esa manera? ¿Dónde estaba el milagro para salvarlo? Pero aquí hay una verdad oculta: Juan había cumplido su misión. Su propósito no era vivir una vida larga, sino encender la llama que abriría el camino al Cordero. El mismo Jesús lo dijo, Juan era Elías que había de venir, el mensajero que preparaba la venida del Señor. Y en esa celda oscura, Juan tuvo un momento de debilidad humana. Envió a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Una pregunta que revela la fragilidad de todo hombre, incluso del más grande profeta. Pero la respuesta de Jesús fue gloriosa: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús no solo confirmó quién era, sino que honró a Juan delante de las multitudes, diciendo que era el mayor entre los profetas. Así, el precursor terminó su carrera con la certeza de que había señalado al verdadero Mesías. Finalmente, Herodes, manipulado por Herodías y su hija, mandó decapitar a Juan. Un final trágico para los ojos humanos, pero glorioso para el plan eterno. Su sangre se unió al testimonio que abriría paso a la sangre del Cordero en la cruz. Y aquí volvemos a Zacarías y Elizabeth. Ellos no vieron este final, pero en el cielo, sus ojos contemplaron que el hijo que recibieron en la vejez fue parte de la obra más grande jamás contada. Su milagro personal se convirtió en una pieza esencial de la redención del mundo. Amigo que me escuchas, la historia de Juan no es solo la de un profeta valiente, sino la demostración de que las promesas de Dios no fallan. Lo que empezó en el silencio de un sacerdote incrédulo y en las lágrimas de una anciana estéril, terminó en el grito de un hombre que preparó el camino al Rey Eterno. Pero espera, porque en la última parte de esta historia veremos el legado eterno de Zacarías y Elizabeth, y por qué su historia sigue siendo hoy un recordatorio vivo de que Dios es fiel, incluso cuando nosotros dudamos. La historia de Zacarías e Elizabeth no termina con el nacimiento de Juan el Bautista. Al contrario, lo que parecía el clímax era apenas el inicio de un propósito que se extendía más allá de su propia vejez. Porque lo que Dios había puesto en sus manos no era solo un hijo esperado, era el eslabón profético entre los cielos y la tierra, entre la antigua y la nueva alianza. Y aquí es donde la fidelidad de Dios se vuelve aún más épica, aún más trascendental. El niño creció, fuerte en espíritu, como lo había prometido el ángel. Y los ancianos padres vieron con sus propios ojos cómo la promesa que había sido anunciada se convertía en un llamado vivo y ardiente. Juan no fue un hijo común, fue el último de los profetas y el primero en señalar al Mesías. Y ese rol fue tan sagrado que aún en su infancia, Elizabeth y Zacarías lo rodeaban de oración, sabiendo que cada palabra que pronunciaban era semilla para un destino eterno. Imagínate la escena: un anciano sacerdote, marcado por años de servicio en el templo, ahora enseñando a su hijo en casa, contándole sobre Abraham, Moisés, Elías. Pero, en lo profundo de su corazón,
Zacarías sabía que Juan no era solo un oyente de esas historias, sino que algún día sería protagonista en el cumplimiento de ellas. Y Elizabeth, con ternura, lo abrazaba cada noche, con lágrimas en sus ojos, agradecida de que en su vejez no solo había recibido un hijo, sino que había visto con claridad que Dios nunca abandona a quienes le sirven. Pero la historia tiene un matiz que pocos cuentan: Zacarías y Elizabeth no vivieron para ver toda la obra de su hijo. Cuando Juan ya estaba preparándose en el desierto, ambos ancianos pasaron al descanso eterno. Y ahí está la enseñanza más profunda de esta historia: a veces, Dios nos permite sembrar y regar, aunque no veamos toda la cosecha. Zacarías murió confiado, no en lo que alcanzaba a ver con sus ojos, sino en la fidelidad del Dios que le había dado un hijo imposible. Y Elizabeth, en su vejez, cerró los ojos con la paz de haber cumplido su propósito en la tierra. Y lo más impactante, Juan, hijo de este milagro, fue quien un día vio a Jesús acercarse al Jordán y gritó con voz firme: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esa frase fue la culminación de las lágrimas de Elizabeth y la oración silenciosa de Zacarías. Fue la confirmación de que cada promesa de Dios tiene cumplimiento, aunque tarde, aunque parezca imposible, aunque los hombres digan que ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué nos recuerda la historia de Zacarías y Elizabeth? Nos recuerda que la fidelidad de Dios no depende de nuestra edad, de nuestras dudas, o de nuestras limitaciones. Él cumple lo que promete. Nos enseña que la oración nunca queda sin respuesta, aunque el tiempo de espera parezca eterno. Nos muestra que incluso en la vejez, cuando todo parece consumido, Dios puede traer un nuevo comienzo. Y sobre todo, nos revela que detrás de cada milagro personal hay un propósito mucho mayor, un plan divino que conecta generaciones. Querido hermano, querida hermana, si hoy te sientes como Zacarías y Elizabeth, rodeado de imposibles, con sueños marchitos, recuerda: Dios no llega tarde. Él es fiel. Puede transformar el silencio en cántico, la esterilidad en fruto, y la incredulidad en testimonio. Antes de cerrar esta narración, quiero invitarte: déjanos tu comentario, tu testimonio, porque tu voz también puede inspirar a otros que hoy necesitan creer en los milagros. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que hoy esté a punto de rendirse, porque aquí seguimos revelando historias bíblicas épicas, profundas y llenas de verdad espiritual que cambiarán tu manera de ver a Dios. Y recuerda esta frase que quiero que guardes en tu corazón como sello final: la fidelidad de Dios no depende de tu calendario, depende de su eternidad. Y en su eternidad, nunca hay retrasos, solo tiempos perfectos. ¿Quieres que te prepare ahora una reflexión final corta y viral, como cierre que puedas usar después de la frase para que quede aún más impactante en video?